Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Génesis, en Génesis, capítulo 4 y versículo 14, donde dice: He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Sucederá que cualquiera que me hallare me matará. He aquí me echas de la tierra, y de tu presencia me esconderé. Note que esta frase sugiere que parte del castigo de Caín era que no encontraría ningún sitio adecuado para cultivar la tierra. Recuérdese que Caín era labrador de la tierra, pero sin embargo ahora estaría vedado de ejercer su propia ocupación, y si lo intentaba sería totalmente un fracaso, ya que la tierra no te volverá a dar su fuerza, es decir, todo lo que Caín intentase cultivar moriría antes de dar su fruto. De ahí que Caín sería errante o vagabundo y extranjero en la tierra. Por eso dice la segunda parte de este versículo: y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. La raíz de esta frase ha sugerido la pregunta siguiente, y es: ¿quién podría hallar a Caín y matarlo? Y también, ¿de dónde saldrían las personas que podrían acabar con la vida de Caín? Está claro que había otras personas viviendo en la tierra, pero ¿quiénes eran? ¿Y cuál era su origen? Otra pregunta que muchas veces se ha hecho es: ¿con quién se casó Caín? ¿Y dónde además consiguió Caín una esposa? La respuesta a esas preguntas radica en el hecho de que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas, como señala el capítulo 5 y versículo 4. En aquellos tiempos no había ningún impedimento para que hermanos y hermanas contrajesen matrimonio, de manera que era totalmente correcto que Caín tomase por esposa a una de sus hermanas, y es probable que la población humana tuviese un crecimiento rápido y se extendiese sobre la faz de la tierra. Por tanto, de ahí el temor de Caín, de que alguien lo matase. Refiriéndose a las multiplicaciones de los seres humanos en la tierra, sobre esto comenta Henry Morris cuando dice: para ser posible el comienzo del proceso de multiplicación, por supuesto, por lo menos un hijo de Adán tenía que casarse con una hija de Adán. Probablemente esa primera generación y todos los matrimonios eran entre hermanos y hermanas, ya que en ese tiempo temprano no había genes mutables en el sistema genético de cualquiera de los hijos de Adán, de modo que ningún daño genético pudo resultar de esos matrimonios, de familiares cercanos. En generaciones muy posteriores, durante el tiempo de Moisés, esas mutaciones se habían acumulado hasta el punto donde esos matrimonios eran genéticamente peligrosos, de modo que el incesto fue prohibido en la ley mosaica. Y este es el argumento presentado por Henry Morris, ya que es bíblicamente correcto y es aceptado por muchos comentaristas. Fin del comentario. Por tanto, el matrimonio entre hermanos y hermanas no estaba prohibido al comienzo de la civilización. Es más, era necesario para que se cumpliese el mandato de Dios cuando le dijo en Génesis capítulo 1 y versículo 28: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Es posible que a causa del diluvio la vida del ser humano fuese afectada por las mutaciones genéticas, de modo que en tiempos de Moisés Dios prohibió el matrimonio entre familiares cercanos, como nos muestra Levíticos
todo el capítulo 18. Caín debería él de pensar que tarde o temprano podrían vengar la muerte de Abel, porque esa sangre derramada demanda sangre como recompensa. Y este es un principio de equidad inscrito en el corazón de cada hombre. Que Caín viera la tierra llena de vengadores es como un asesino que solamente está viendo espíritus que están buscando venganza y dispuestos a torturarlo en todo momento. Continúo ahora con el versículo 15, donde dice: Y le respondió Jehová: Ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Note que, aunque Caín, él no había expresado en ningún momento arrepentimiento, sino temor al castigo, Dios manifestó su benignidad y le dio la promesa cuando le dice: por lo tanto, no en el sentido de, sino porque este era el caso y había razón para quejarse. Es por eso que cualquiera que matase a Caín 7 veces será castigado. Y es un caso absoluto como en Génesis capítulo 9 versículo 6, donde dice: El que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Y ser vengado o castigado, venganza, resentido, castigado, como por ejemplo en Éxodo capítulo 21 versículos 20 y 21, cuando dice 7 veces, es decir, no solo muchas veces, porque 7 es el número de lo que fue creado por Dios. Y con 7 veces se articula que aquel que mata a Caín recibirá el juicio y también el castigo de parte de Dios. La marca que Dios puso sobre Caín no debe, por otro lado, de considerarse como una marca sobre su cuerpo, como los rabinos y otros intérpretes antiguos suponen que haya sido una señal visible en el cuerpo de Caín, sino como cierta señal que lo protegía de la venganza, aunque es imposible determinar de qué clase de señal se trataba, ya que aquí la Biblia guarda silencio. Note que Dios también le otorgó el seguir viviendo, no porque el destierro del lugar donde yacía la presencia de Dios fuera el mayor castigo posible, o porque la preservación de la raza humana requería en ese entonces que las vidas de los individuos fuesen perdonadas. Poco después de todo, Dios destruyó la raza humana a excepción de una familia, sino parcialmente porque la cizaña tenía que crecer con el trigo y el pecado debía desarrollarse a su mayor capacidad, parcialmente también porque desde el primer momento Dios determinó tomar la venganza con su propia mano y proteger la vida humana de la pasión y el deseo de la venganza. Por otro lado, también el vocablo señal no significa una marca, sino simplemente una señal de garantía o una prueba de algo. Era una señal de alguna seguridad sobrenatural dada por Jehová Dios a Caín, que le garantizaba que nadie lo mataría. Es sorprendente que Dios mismo se convirtiera en protector de Caín. Continúo ahora con el versículo 16, donde dice: Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Note que este versículo guarda una estrecha relación con los versículos 11 y 14. Y en el versículo 14, Caín dice: He aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé. Y en el versículo 16 dice: Salió pues Caín de delante de Jehová. Estos 3 versículos están aquí enfatizando el hecho de que Caín es separado de la presencia de Jehová. Note que Caín queda vedado de la revelación de Dios. Por otro lado,
La tierra de Nod significa tierra de nómada o tierra de extraviado. El texto dice que Nod estaba al oriente de Edén o enfrente de Edén. El nombre Nod tiene la misma forma que el infinito del verbo que significa moverse de un lado a otro, y el sustantivo Nod es desconocido fuera de parte de la Biblia. La forma y el contexto de dicho vocablo sugiere que era una región que requería una vida nómada, quizás como la que se observa hoy en algunas áreas de Oriente Medio. Note que el hombre fue creado para que disfrutase de la comunión con Dios, pero sin embargo, el pecado lo había alejado del Creador. Caín, el vagabundo y errante, es un cuadro elocuente del hombre alejado de Dios, ya que solamente la gracia soberana de Jehová Dios, mediante el sacrificio de Jesús, el mediador del nuevo pacto, y de la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Hebreos capítulo 12, versículo 24, esta puede restaurar al pecador. También debe de ser considerado que Caín, note que desechó todo el temor de Dios y no quiso escuchar los mandatos de parte de Dios. También los creyentes hipócritas que fijen y se niegan a tomar en serio a Dios son justamente abandonados a su suerte para que hagan algo extremadamente escandaloso. Así pues, se desprende de aquella forma la santidad para la cual han sido reproche y cuyo poder niegan. Caín se fue de la presencia del Señor y nunca encontramos que haya regresado para su consuelo. Continúo ahora con el versículo 17, donde dice: Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enod, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enod. La primera cosa mencionada en este versículo es el nacimiento de Enod, el primer hijo de Caín, y seguidamente se menciona la edificación de una ciudad. El nombre Enod significa dedicación, y no solo fue dado al primer hijo de Caín, sino también a la primera ciudad establecida por el hombre. Al parecer a Caín no le gustaba la idea de ser un vagabundo o un errante, por tanto él edificó una ciudad, desafiando así la profecía de Génesis capítulo 4 versículos 12 y 14. Note que Caín es, además, el fundador de la sociedad urbana, y esto está sugiriendo que la primera comunidad humana no era retrógrada, sino civilizada. La sociedad descrita aquí es una sociedad alejada de Dios, como lo describe tan claramente la sesión anterior de este capítulo. La historia acerca de la familia del fugitivo que intenta evadir los efectos de la maldición mediante la inventativa y también los negocios. Vemos que su prosperidad era grande, pero es una prosperidad, sin embargo, vacía y separada totalmente de Dios. También el hombre moderno sigue el camino de Caín, amando los negocios y la prosperidad, aunque, sin embargo, alejado de Dios. Es provechoso comparar el Enod de este capítulo 4 con el Enod del capítulo 5, ya que el Enod del capítulo 4 representa la depravación total del hombre y su rebelión y autosuficiencia, y el Enod del capítulo 5 se caracteriza por su entrega a Dios y su caminar en comunión con Dios. El final de Enod del capítulo 4 se desconoce, mientras que el Enod del capítulo 5 anduvo tan cerca de Dios que el Señor se lo llevó a su gloria. Génesis capítulo 5, los versículos 22 al 24. Y voy concluyendo con esto. Algunos ven en este empeño un desafío de la sentencia divina.
ya que Dios le dijo a Caín que sería errante y extranjero en todas partes. Pero si él, Caín, se hubiera arrepentido y humillado, esta maldición podía haber sido transformada en bendición. Y véase lo que escogió Caín después de abandonar a Dios, ya que él trató de establecerse en este mundo como lugar de su perpetuo descanso. También debe de observarse a sí mismo que el método que él empleó para defenderse de los temores de que se veía constantemente perseguido, ya que acometió la empresa de edificar esa ciudad para apartar sus pensamientos de la consideración de su miseria y para ahogar también los gritos de una conciencia culpable con el ruido de las hachas y de los martillos. Y de manera semejante, hay muchos que eluden sus remordimientos, lanzándose al apresurado trafago de los negocios mundanos de estos días. También debe de considerarse finalmente que a menudo la gente mala toma la delantera de los hijos de Dios y le aventaja en prosperidad exterior. He dicho en prosperidad exterior, pero no interior. Caín y su parentela habitaron en una ciudad, mientras que Adán y sus otros descendientes vivían en tiendas de campaña. Amigo y amiga oyente, el hombre y la mujer que están sin Dios están espiritualmente como Caín, errantes. Están establecidos en el sistema de este mundo, ya que ellos llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. A lo blanco dicen que es negro y a lo dulce dicen que es amargo. Pero nótese que en este caso, quienes viven de esta manera, aunque hagan negocios, aunque sean prosperados materialmente y digan tener de todo, sin embargo no tienen la paz que solamente Cristo puede dar a cada persona que viene a Él en arrepentimiento, ya que estas personas siempre están buscando más y más, pero siempre cosas materiales, pero nunca llegan a satisfacer el vacío de su alma, ya que este vacío solamente lo puede llenar Jesucristo. Él es Dios y Él dio su vida por ti en la cruz del Calvario. Es por eso que, mi amigo, mi amiga oyente, tú decides si deseas seguir el camino de Caín o venir a Jesucristo en arrepentimiento. Es por eso que, mi amigo y mi amiga oyente, yo voy a estar haciendo una oración de fe. Si tú quieres acompañarme y hacerla de corazón, puedes repetir conmigo lo que voy a decir. Di conmigo: Señor Jesús, soy una persona que me gustan los negocios, que me gustan mucho las cosas del mundo, que he vivido con ellas, que tengo muchas cosas materiales, pero que sin embargo, aunque tengo todo eso, tengo vacío en mi alma. No tengo paz, ni tampoco un futuro cierto. De manera que ahora vengo ante ti, pidiéndote perdón por todos mis errores, que son muchísimos. Me arrepiento de ellos, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Y ahora quiero vivir conforme tu palabra, así me va a estar guiando. Quiero darte gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también
servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.